Bien, vamos a iniciar entonces en honor al tiempo, a los que pudieron conectarse. Vamos a continuar con nuestra presentación, una breve explicación de cada uno de los puntos que tenemos que presentar en el estudio de mercado, haciendo un pequeño repaso otra vez de qué es para nosotros un estudio de mercado. Es un estudio en el cual nosotros investigamos para poder conocer la situación del mercado en el cual nosotros queremos incursionar nuestra idea de negocio. Queremos conocer qué cosa del mercado, queremos conocer los componentes, cómo se están situando o cómo se están adaptando los componentes del mercado, que son, habíamos clasificado cuatro: la oferta, la demanda, los precios y también la comercialización o las estrategias de venta o también el marketing o el mercadeo, como podemos llamarle. Entonces son esos cuatro componentes los que nosotros estamos buscando reconocer, identificar en este estudio. Y para eso nosotros trazamos unos objetivos. Nuestro trabajo en este apartado se divide en cuatro objetivos, más un objetivo general. Nuestro objetivo general entonces es conocer, por ejemplo, podría ser conocer, determinar, evaluar, analizar, investigar la situación del mercado en relación a la comercialización, a la producción, a la oferta de servicio que ustedes han escogido. Entonces, ese es nuestro objetivo general, del cual se desprenden cuatro objetivos específicos que ya estuvimos viendo en las clases anteriores. Bueno, entonces estuvimos viendo, verificando los trabajos de ustedes. Estuve tratando de ser lo más minuciosa posible en esas verificaciones. También por eso estoy tardando un poco en darle el retorno a algunos compañeros que ya para esta noche les voy a enviar. Ya tengo algunos y ya me falta enviarles nada más. Bueno, ¿por qué estoy evaluando minuciosamente la elaboración de este apartado? Así también como el marco introductorio. Depende mucho de la elaboración de este apartado y de la buena estructuración para que pueda desarrollarse bien. Entonces, principalmente los objetivos, tienen que estar bien elaborados. Por eso es que les mandé corregir a algunos compañeros y compañeras cuando no coincidían su pregunta con su objetivo. Eso, por ejemplo, debe de estar sí o sí en armonía. Sí o sí la pregunta específica referida a la oferta debe de estar también de igual manera transformada o convertida, o como ustedes quieran llamarle, en objetivo. Entonces, sabemos que la forma en que transformamos esa pregunta en un objetivo es utilizando verbos. Y esos verbos están en infinitivo. ¿Se acuerdan que hablábamos de ar, ir, identificar, determinar, conocer, analizar? Entonces, son esos verbos. Por eso que yo doy mucho hincapié en que coincidan esas preguntas, porque son puntos claves para nuestro trabajo. La evaluación, la corrección de los trabajos de culminación de carrera, entonces se centra mucho en la buena elaboración metodológica del trabajo y también en el contenido. Entonces, esos dos puntos es donde vamos a ir cuidando bastante, la metodología y también el contenido de nuestro trabajo. Bueno, una vez que estén bien elaborados los objetivos, pasamos a los siguientes puntos, que son de elaborar la justificación, la viabilidad, las bases teóricas, la operacionalización de variables, la metodología, que ahí nos habíamos quedado. En metodología estuvimos viendo en la clase pasada cuáles son los componentes que tenemos que especificar y tenemos que conocer también cuáles son sus significados. Entonces, esa parte también depende mucho de ustedes como ya casi ingenieros. Depende mucho de ustedes de cuánto estén investigando para poder conocer más acerca de la metodología, acerca del enfoque, del diseño de investigación, de todo eso que conlleva un estudio de investigación. También acerca de las técnicas de recolección de datos. Entonces, eso es muy importante que ustedes vayan investigando por su cuenta, recabando informaciones para que tengan ustedes un sustento teórico, como siempre también decimos, y puedan partir de eso.
puedan y sean capaces de diferenciar el tipo de metodología, el tipo de enfoque que se está utilizando, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que ustedes manejen. La metodología no puede estar ajena a los conocimientos generales de un ingeniero comercial. Bueno, nos quedamos hasta ahí entonces en nuestra clase anterior y hoy habíamos quedado que después de la entrega de los trabajos y las correcciones íbamos a avanzar al siguiente punto de nuestro estudio de mercado. El siguiente punto del estudio de mercado es el desarrollo. Recién después de haber hablado de todo eso que estuvimos viendo ya, los objetivos, planeamiento del problema, planteamiento, perdón, objetivos y después la justificación, la metodología, todo eso es un desarrollo previo a lo que es el desarrollo en sí del estudio de mercado. En el estudio de mercado empezamos a hacer nuestro desarrollo a partir de la descripción del producto o servicio que vamos a ofrecer. Entonces, ¿cuál es la tarea que ahora nosotros tenemos que hacer? Que cada uno de ustedes tiene que ir haciendo en forma, dependiendo de cómo estén trabajando, ¿verdad? En forma individual o dual. Deben de describir, y tiene que ser una descripción relatada, pormenorizada, acerca de cuáles son los productos que van a estar ofreciendo, ya sea producto o servicio también. ¿Por qué debemos de cuidar bastante este punto de que sea detallado? Porque cuando uno no establece cuáles son los productos y cuáles son las características de los productos que uno va a ofrecer, se da una apertura a que de repente pueda ser cuestionado o se pueda observar del por qué no se incluyeron otros productos. Entonces, en este punto tenemos que aclarar bastante bien si vamos a tener un autoservice, por ejemplo. El autoservice, por ejemplo, sabemos que tiene varios productos, varios artículos dentro de su establecimiento. Entonces se tiene que detallar. Si va a ser un establecimiento, un negocio que va a tener que contener varios productos, se puede hacer en una tabla. Entonces, en esta parte, si a ustedes les parece que la descripción de los productos va a ser mejor si se utiliza tabla para poder describir, entonces pueden utilizar tablas y describen ahí cuál es el producto. Supongamos que una tienda de ropa, que creo que hay entre ustedes, si tienen una tienda de ropa, entonces la persona que tiene ese negocio tiene que describir cuáles son los posibles productos que va a ofrecer. Calza, calza de algodón, por ejemplo, ¿verdad? Short de algodón, short de jean, short de suplex o del tipo de tela que va a tener. Entonces, describir cuál es la característica que le va a diferenciar del otro producto. Porque sabemos que cuando hablamos, por ejemplo, de tiendas de ropa, hay infinidad de productos posibles. Bueno, se puede, por ejemplo, agrupar también esos productos. Si sabemos que vamos a tener varios tipos de short o varios tipos de pantalones, entonces se puede agrupar por pantalones por tipo de tela. Pantalones también puede ser por color, puede ser también, en el caso de que sean colores claros, colores oscuros, puede ser estampados. Entonces, la clasificación de ese producto podría ser por color. El investigador, el proyectista, tiene que hacer trabajar su habilidad para poder agrupar sus productos. En el caso que tengan entonces varios tipos, agrupen por cierta característica en común que ustedes encuentren, ya sea así como les digo, por color, por tamaño, por calidad de tela, en el caso de que sea una tienda de prendas, y en el caso de que sean autoservicios, supermercados, despensas, por dar un ejemplo nada más, ¿verdad?
Entonces se podría clasificar también por tipos de productos, alimentos perecederos, perdón, puede ser de consumos masivos, puede ser lácteos, carnicería, embutidos, todo puede ser clasificado por grupos de productos para que en el apartado de desarrollo no sea demasiado extenso. Se busca que este apartado de la descripción de producto o servicio sea realmente detallado, pero también se puede hacer que sea lo más agrupado posible. Entonces eso ya va a depender mucho del rubro que ustedes están escogiendo. En el caso de que sea servicios, también, por ejemplo, la gente que tiene servicios de gráfica, de imprenta, de diseños gráficos, puede agrupar sus servicios por tipo de servicio también. Si va a ser con diseño, sin diseño. Entonces, ustedes van a buscar un mecanismo de agrupar a los que tengan demasiados productos por ofrecer. Ese problema no van a tener la gente que va a ofrecer solamente un producto o un servicio, por ejemplo. Eh, Me viene a la mente, bueno, el compañero, por ejemplo, que va a tener venta de calzados, sabemos que su único rubro son los calzados para hombres, según él había especificado. Creo que calzados de cuero inclusive. Pero él también maneja seguramente ya que los calzados se pueden dividir de vuelta en una cierta cantidad de grupos de vuelta, ¿verdad? Que podrían ser zapatillas, podrían ser sandalias. Entonces, tiene que tener la capacidad también de agrupar esos productos y de darle una descripción. Bueno, entonces en ese punto les vuelvo a mencionar, se puede hacer una descripción, un texto en párrafos, mencionando todas las características del producto o servicio. Y en el caso de que sean varios productos o servicios, se puede recurrir a utilizar tablas. Las tablas tienen que ser bien elaboradas, cuidar los aspectos de diseño, de tamaño de letra, tipo de letra. Tiene que ser el mismo tipo de letra del resto del trabajo. Entonces, si están utilizando un Arial, que debe de ser también en Arial. Debe de ser también en tamaño 12, por ejemplo, que es nuestro tamaño de letra para todo el trabajo. Entonces, esos puntos son los que se tiene que cuidar. ¿Alguna consulta ahí? Vamos a poder describir entonces bien nuestros productos y servicios, ¿verdad? Cornish. Sí. En tu caso, entonces, vos podés hacer en párrafo, mencionar cuál es el producto, huevo de codorniz va a ser el producto y mencionar, por ejemplo, sus características. No manejo yo si hay alguna clasificación, si es por tamaño o de repente producidos en tal zona, porque en tu caso, si vos decís que no vas a producir, podés mencionar ya dónde se va a producir. También podés mencionar si los huevos van a estar en qué tipo de envase. Creo yo que el huevo de codorniz se suele poner en envases de plástico. El, el nombre específico no me viene, pero cubetas de plástico serían, ¿verdad? Más o menos así tengo entendido que suele ser. ¿Podrías mencionar si los huevos que vas a ofrecer van a tener cubetas así o si van a ser reciclables? Algo ahí podrías agregar para describir en forma más detallada tu producto a ofrecer. Bueno, profe, ¿Alguien más que tenga consulta? Motorrepuesto, creo que era el tema de Eder. Creo que ellos también van a tener varios artículos. Pueden recurrir al uso de tablas en ese caso. Y el caso de Wilson, por ejemplo, que va a hacer calzados, puede clasificar por tipos de calzado, también por talla, por calce, ¿verdad?
se puede. Y en el caso de María Belén, estoy mirando a quienes están conectados. En el caso de María Belén, ella también va a tener servicios. En realidad van a ser productos al final, ¿verdad? La impresión va a ser un producto. Puede clasificar también por grupos. A ver, el tema de Ana, si no me equivoco, era de comercio electrónico, se puede clasificar también por servicios. Descripción. En ese caso sí se puede describir los servicios en forma detallada en párrafos. Si es que no tienen tantos servicios que van a ofrecer, ahí se puede recurrir a eso. A ver, no sé de quién más me olvidé ahí. Ah, y está también el grupo que está preparando eventos. Ese grupo tiene que definir bastante bien también cuáles son los productos y servicios que van a ofrecer. El grupo que está preparando organización de eventos debe detallar cuáles son los productos que va a ofrecer y cuáles son los servicios, porque los servicios que van a estar ofreciendo son, por ejemplo, me imagino, servicios de decoración. eh, entonces ahí van a estar implicados algunos productos de vuelta, ¿verdad? Pero el servicio en sí va a ser alquiler. Entonces se puede mencionar cuáles van a ser. Servicio de alquiler de, y ahí va agrupando. Eso de esa forma también pueden hacer. Y si les parece más claro, más estético, pueden hacerlo también en tablas. Entonces, por un lado, una tabla de productos y por otro lado también una tabla de servicios. Si van a ofrecer, creo que también estaba en el trabajo de ese grupo el servicio de buffet de comida. Entonces, se puede detallar cuáles son los menús, por ejemplo. Entonces, eso sí sería también para detallar bastante bien en este apartado. Hola, profe, ¿qué tal? Hola, hola. Sonia, También se puede sí. detallar también las telas, el diseño, formatos. Sí, en tu caso, el ejemplo que estaba dando de los tipos de tela, puede ser, por ejemplo, clasificar por blusas, camisas, camisillas, camisones, porque van a ser para embarazada, ¿verdad? Camisones, vestidos, Vestido y después sí. Y vos sabés que esos grupos de prendas se pueden clasificar otra vez por tipos de tela. Si vos pones vestido, tu vestido se puede clasificar de vuelta en tipos de tela. Vestidos de algodón, vestidos de seda, vestidos de poliéster, por ejemplo, ¿verdad? Me viene otra tela, ¿verdad? Pero se puede agrupar otra vez por tela, por ejemplo. Y también podés agrupar otra vez por tamaño, porque a pesar de que va a ser para embarazadas, ¿verdad? Hay de vuelta una clasificación de tallas, ¿verdad? Entonces, podés ir subdividiendo y podés hacer para que te sea más claro también en tu caso por una tabla. Puede ser por tabla. Entonces, no vas a tener que hacer párrafos de descripción, sino que más bien va a ser detalle en tablas. Se puede utilizar en tu caso. Bastante bien. te entiendo, profe, gracias. No sé de quién me estoy olvidando, me hacen acordar. Laura, no sé si estaba en el grupo de Laura con Alexander. El nombre de su negocio es lo que se me está yendo. No sé si están por ahí, pero me avisen si es que tienen duda. Bueno, después de ese punto, entonces, creo yo que ya vamos a poder trabajar en eso después. Después de haber detallado bastante bien nuestro producto y servicio que vamos a ofrecer, producto o servicio o ambos. Después pasamos al ambiente económico del proyecto. ¿A qué se refiere ambiente económico? Sabemos nosotros que siempre habíamos mencionado en asignaturas como economía, macroeconomía, microeconomía, hablábamos del ambiente macro y del ambiente micro de una empresa.
Sabemos que el ambiente micro o el microentorno de una empresa es todo lo que la empresa puede o está en sus manos alterar, todo lo que está dentro de sus posibilidades, ¿verdad? En su microentorno. ¿De qué, por ejemplo, la empresa se puede encargar? Si su recurso humano no funciona, entonces la empresa tiene la capacidad de poder cambiar, mejorar, recontratar. Entonces eso está al alcance de la empresa. Está dentro de sus facultades determinar si puede mejorar eso o inclusive prescindir de su gente, por dar un ejemplo. Pero hay otros factores en los cuales la empresa no puede influenciar directamente. Y a esos factores les llamamos o le agrupamos como macroentorno de una empresa o de un negocio. Sabemos que el macroentorno son todos esos componentes que escapan de la posibilidad del negocio poder alterar. ¿Y cuáles son esos componentes? Esos componentes, por citar algunos, porque en el trabajo de culminación de carrera y en este trabajo que estamos haciendo, solo mencionamos algunos componentes del macroentorno. Sabemos que existen varios factores que la empresa, que el negocio no puede alterar. Está así y ya se tiene que adaptar. Son las leyes, son las disposiciones legales que están en el país, por ejemplo, que no podemos modificar. Entonces es nada más que acatar, pagar los impuestos como, como patente, todo lo que tenemos que abonar cuando estamos, por ejemplo, ya establecidos como una empresa, una sociedad o una unipersonal. Entonces, esos factores no podemos alterar cuando hablamos del macroentorno, pero hay factores que en el micro sí podíamos alterar. Entonces, vamos a hablar solamente de algunos en este trabajo. Va a ser difícil que mencionemos todos. Entonces, vamos a mencionar algunos en específico. Vamos a hablar de la inflación, del salario mínimo. Son dos puntos que estamos nosotros todo el día, ustedes que son la mayoría, tengo entendido, trabajadores, y saben que son estos factores que están afectando muchísimo a todas las empresas, a todos los negocios, desde las microempresas hasta las grandes multinacionales que están siendo afectadas por estos puntos, por ejemplo. La inflación que hasta al pequeño productor le está afectando. Entonces, sabemos que es una realidad y que escapa de las posibilidades de nuestros negocios poder alterar. Y también el salario mínimo. El salario mínimo sabemos que hay por ley un reajuste para cada año, que hay, dependiendo también de la inflación, se está reajustando, ¿verdad? Entonces, es un componente del macroentorno que no podemos alterar. ¿Qué pasa con el salario mínimo? Entonces, nosotros vamos o sea, nuestra idea es generar una idea, generar un proyecto de inversión, generar una empresa. Ahora mismo es solamente idea. Nuestra idea es ahora mismo, por ejemplo, habilitar una empresa que venda huevos de codorniz, que venda ropa para embarazada exclusivamente. Entonces, es solamente idea todavía. En el momento en que alguien o en el que nosotros o ustedes mismos puedan habilitar esa empresa, entonces ahí van a estar sujetos, van a estar expuestos y afectados por todo lo que es el macroentorno. El salario mínimo, ¿por qué les va a afectar? Porque se supone que cada uno de ustedes en los negocios que están estructurando van a tener funcionarios, van a tener empleados. Entonces, al tener funcionarios, al tener empleados bajo nuestra dirección, sabemos que el empleado, el funcionario, es merecedor de un salario. Y en nuestro país existe una ley que dice que hay que abonar al menos este salario mínimo. Entonces, nuestra empresa, como nosotros estamos haciendo algo que va a ser una empresa legal, tiene que estar regida por esto. Tenemos que tener en cuenta que mínimamente tenemos que abonarle a nuestro empleado lo que dice por ley. No podemos ponerle menos.
Si ustedes hacen su proyecto de inversión ahora y ven que es mucha ya la inversión y quieren reducir costos, ¿y qué hacen? Les bajan el salario a su futuro personal, a su futuro funcionario. Le ponen 1,5 millones de guaraníes, va a ganar mi cajera. Va a ganar 1,800,000 mi limpiadora, va a ganar 1,900,000 mi administrador. Directamente se puede rechazar ese trabajo de ese proyecto de inversión. ¿Por qué? Porque no está dentro del parámetro legal que nos dice ahora nuestra ley, ¿verdad? Entonces es por eso que nuestro salario mínimo es un componente del ambiente económico que tenemos que analizar en nuestro trabajo. Inflación por un lado, salario mínimo por otro lado. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Aparte de mencionar estos dos, después vamos a mencionar también otro componente que es tasas pasivas y tasas activas. ¿Qué significa eso? Corresponde a la tasa de interés que están pagando ahora mismo los bancos. Están pagando por ahorrar. Por ejemplo, si uno tiene la posibilidad de ahorrar una platita que tiene, quiere poner a plazo fijo. El plazo fijo significa que de aquí a tantos tiempos recién vas a poder retirar tu plata, ¿verdad? Pero el interés sí se puede ir retirando de forma mensual, por ejemplo. Entonces, hay cierto porcentaje que la banca está abonando ahora mismo por ese ahorro a plazo fijo. Y hay también un cierto porcentaje que se está abonando o que se está cobrando cuando se otorga créditos. Entonces son dos tasas de interés que nosotros tenemos que manejar. ¿Por qué es importante manejar estas dos tasas de interés que existen en nuestro país? Porque si la tasa de interés que está pagando el banco ahora mismo por ahorrar supera, por ejemplo, los 20% anuales, entonces yo hago mi proyecto de inversión, analizo, hago mi estudio financiero, mi estudio económico y veo que al, al tener una empresa dedicada a la comercialización de prendas para mujeres embarazadas, por ejemplo, ya que me acordé ahí de Sonia, veo que la tasa de interés que me va a retornar mi inversión es solamente 8%. De todo lo que yo voy a invertir, 8% va a ser mi ganancia anual. Supongamos eso entonces. Y suponiendo en el ejemplo de que sea 20% lo que esté pagando la banca actualmente en el país, entonces, ¿qué me conviene más? Me conviene más invertir mi plata en el banco, meter mi plata, asegurar, guardar ahí y que el banco me esté dando mensualmente mi interés. ¿Por qué? Porque al demostrar que mi proyecto de inversión que estoy preparando, mi rentabilidad o mi ganancia sea solamente de 8% anual, entonces es muy baja, es muy bajo el porcentaje de interés que me va a retornar y no compensa invertir en nuestro proyecto de inversión. Pero como sabemos que la realidad en el país es de un máximo de 7%, si no me equivoco ahora, creo que máximo 7% te está pagando la banca por inversiones, por ahorros a plazo fijo. Entonces es muy poco lo que te está dando y conviene mucho más invertir en algo, en un proyecto de inversión, en un negocio, en una idea de negocio que pueda generar mucho más que eso. Pero para eso tenemos que comprobar que el negocio que ustedes están proyectando va a dar mucho más de esa tasa de interés. ¿Me explico, verdad? Bueno, entonces eso también tenemos que mencionar en este ambiente económico. Inflación, salario mínimo, tasas activas y pasivas y después el Producto Interno Bruto. Esto también nosotros no podemos alterar cuál es el PIB del país. Entonces solamente vamos a mencionar para poder tener en cuenta nuestro proyecto de inversión. Bueno,
Vamos a mencionar en primer lugar entonces cuáles son las definiciones de inflación. ¿Cómo se define inflación? ¿Cómo se define salario mínimo? ¿Cuáles son los conceptos de cada uno de estos componentes? Se puede agregar uno o dos componentes más si ustedes encuentran que quieren agregarle en su proyecto. Bueno, este componente del macroentorno quiero mencionar también. Entonces, otros tipos de tasas de interés o lo que ustedes crean conveniente agregar en este apartado. Pero lo ideal se recomienda que solamente esto esté, para que no sea muy extenso nuestro trabajo. Bueno, entonces, aparte de mencionar sus conceptos, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a investigar, vamos a hacer un resumen, una tabla de cuál es la tasa de interés ahora mismo en el país y cuáles fueron las últimas tasas de interés en los últimos 5 años anteriores. La característica de nuestro proyecto de inversión, del trabajo de culminación de carrera también, es que los parámetros de investigación, los parámetros de presupuesto que hacemos son mínimamente 5 años. Entonces, nosotros vamos a proyectar, vamos a hacer nuestro presupuesto de ingreso, de egreso, después vamos a mirar, vamos a dar vamos a futurizar y vamos a poner cuáles van a ser nuestros ingresos en los primeros 5 años. Entonces vamos a mirar también en esta parte, cuáles son las tasas de inflación de salario mínimo, cuáles fueron los montos de salario mínimo y cuáles fueron los porcentajes que variaron en los últimos 5 años. Eso es lo que van a hacer en cada uno de estos puntos. Por eso es que no se suele agregar más componentes en el ambiente económico, porque hay que investigar también cuáles son los últimos 5 resultados de cada ítem. Se puede presentar en tablas, en figuras también. ¿Y dónde van a investigar esto? Es un dato importante también. En la página del Banco Central del Paraguay van a encontrar toda la información y cada uno tiene que recurrir para que sea una investigación propia. Cada uno se encarga entonces de elaborar una tabla de inflación, una tabla de salarios de los últimos 5 salarios de los últimos 5 años. Bueno, y de ser posible agregar cuál es el promedio entonces de estos años. Y eso es lo que se hace en este apartado, en este ambiente económico. Ahí, ¿qué tal? Si hay alguna duda para ir aclarando, me dicen, por favor. Sí. Profe, entonces se va a describir un poco lo que es cada concepto y después ponerle, o sea, cuánto más o menos sería la inflación y eso cada año. O sea, los últimos 5 años, ¿verdad? Sí, de los últimos 5 años, describir el concepto de qué es inflación y abajo ya vas a poner cuáles son las 5 tasas de inflaciones de los últimos 5 años. Sería 2022, 2021, 20, 19 y 18, ¿verdad? Respondí tu consulta ahí, Rosa. Sí, profe, sí. Bueno, Profe, incluso. ¿podés volver a repetir? No estoy segura. Sí, en el ambiente económico, entonces, esto que estoy mostrando aquí, creo que este ya les publiqué en la plataforma también. Si no, me voy a fijar también y les paso de vuelta. Bueno, estos componentes, tenemos aquí 2, 3, 4, 5 componentes del ambiente económico. Es opcional si ustedes quieren agregarle algo más, pero yo creo que todos se van a quedar con estos 5 porque hay que poner su concepto y hay que poner cuáles son los montos o las tasas de los últimos 5 años. Desde el 2018 al 2022, entonces vamos a mencionar cuánto fue el salario mínimo. Y es muy fácil de investigar, inclusive, yo les voy a mostrar para que tengan un ejemplo, porque ahora Internet nos facilita muchísimo, ¿verdad? Entonces, salario mínimo de Paraguay. Creo que hay una tabla inclusive
Ustedes se van a fijar que acá en la página del Ministerio de Trabajo también muestra toda la información. Y si vamos en imágenes, tal vez muestren tablas inclusive. ABC es también una página que suele publicar bastante informaciones así. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, envidia. Ya está la salud. B13, ahí la PC de Gema Ñauta ahora. B13, marca 13. acá. B13, B13. Acá la página de con audio, solamente que están escuchando. A ver, voy a callar un ratito ahí. No sé si se le fue el audio, pero ahí era la página de la radio. Bueno, la idea central era mostrarles que en Internet pueden encontrar resúmenes ya hechos, inclusive las tablas. Acá tenemos salarios de varios años. Ya ustedes pueden corroborar otra vez esta información con la página del Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y elaborar su propia tabla. Entonces, esto es para que puedan tener nada más un ejemplo de que van a poder hacerlo de esta forma. Y la información en el Banco Central del Paraguay. Ya estaba mirando, pensé que dejé el micrófono prendido a alguno. A ver. Bueno, aquí en la página del banco van a encontrar todo lo que es acerca de inflación, acerca del PIB, acerca de las tasas pasivas, activas. Entonces, van a encontrar en resúmenes. Es cuestión de que entren a mirar un poco. Si ustedes se fijan aquí mismo en la portada, inclusive, ya habla de inflación. Entonces, tenemos toda la información en esta página. Cada uno se va a encargar de elaborar su propio resumen. Eso es lo que van a hacer en esta parte. Y los conceptos. Se tiene que definir qué es inflación, qué es salario mínimo. ¿Cómo se puede definir esto? Salario mínimo sabemos que está por ley, entonces hay que recurrir a cuál es la ley que define a este término. Entonces, así también definir tasas, tasas se puede definir interés también. Hay varios libros de economía que le van a dar los conceptos y algunos que yo también les pasé en el enlace de la publicación de libros que está en las nubes. Le había pasado yo un enlace para que puedan acceder a eso. Y en todo caso, si ya son un poco desfasados esos libros, pueden recurrir ustedes también a algunos que sean más actuales. En libros de economía van a encontrar estos conceptos. ¿Consulta hasta ahí? Profe, ¿vos estás grabando la clase? Sí, estoy grabando. Justo va a salir ese audio de la radio de la página que abrí inclusive, así es que va a quedar hasta eso. Dale, profe, gracias. Bueno, hasta ahí entonces sería nuestro ambiente económico. Después del ambiente económico, pasamos a la presentación e interpretación de resultados. En esta parte vamos a mostrar cuáles son los resultados de nuestra encuesta. Y para pasar a ese punto, primero yo necesito consultarles a ustedes si manejan la elaboración de cuestionarios electrónicos. Por lo menos los que están conectados, si me pueden decir quiénes tienen experiencia en la elaboración de cuestionarios electrónicos, vía Google Form, por ejemplo. Necesito ese dato para poder explicarles o no, porque dependiendo de eso. Ya hicimos, dice Laura. Ah, qué bueno. Ah, ya la empresa de cosméticos es de Laura también. Estaba escribiendo ella. Sí, el tuyo también se presta para tablas en ese caso. Y puede estar bien detallado. Me parece muy bien. Bueno, ¿quiénes más manejan? O si todo el grupo ya maneja cómo es la elaboración de cuestionarios electrónicos, entonces.
Es complicadito, dice Sonia. Sí. A modo nada más de recordatorio, entonces vamos a hacer un breve repaso. Bueno, para elaborar un cuestionario electrónico en Google Form, vamos a hacer entonces el ejemplo, pero va a ser a grandes rasgos. Ustedes me van a detener después si hay consultas y vamos a profundizar. Bueno, necesito tener una cuenta habilitada, un correo de Gmail. Entonces, en mi caso ya tengo abierto mi correo y ya tengo acá inclusive mi fotito por ahí por eso. Al lado me dan las opciones de aplicaciones de Google. Ahí puedo recurrir directamente o escribir en el navegador. Aquí puedo escribir form. Entonces yo voy a recurrir en este apartado. Rosa también ya me dice que ya maneja. Excelente. Acá tengo formularios y pueden elaborar un nuevo formulario en blanco. ¿Qué es lo que yo quiero que cuiden un poco en este trabajo? Me imagino que ya habrán hecho entonces de esa forma. Cuidar el saludo inicial que vayan a detallar en esta encuesta. Vamos a mirar si tengo algunos ejemplos. A ver, a ver. Bueno, este podría ser un ejemplo. Un saludo. Buenas, soy una alumna de la carrera de Ingeniería Comercial. Estoy recabando informaciones para la elaboración de la tesis o, en el caso de ustedes, de la asignatura. Podría ser, ¿verdad? La asignatura. Y ponen ahí cuál. Denominado. Y ahí pueden poner huevos de codorniz, por ejemplo. En la ciudad de Coronel Oviedo. Para lo cual preciso su colaboración para determinar el estudio de mercado. Si está de acuerdo, las informaciones que provea serán tratadas confidencialmente. Desde ya, muchas gracias. Con este pequeño saludo que le estamos haciendo al encuestado, le estamos informando acerca de la confidencialidad del cuestionario que va a responder y ahí entonces estamos cumpliendo con esa consideración ética que pusimos al inicio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que en consideraciones éticas íbamos a mencionar el anonimato, la confidencialidad? Entonces, con eso estamos cumpliendo también ya de informarle al inicio al encuestado. Entonces, ahí podrían hacerle, pero este saludo puede ser ya a forma particular de cada uno. Cada uno tiene su característica, entonces ustedes van a ser creativos en esta parte. Después tengan en cuenta también la utilización de las preguntas, que sean bien claras, precisas. En primer lugar, por ejemplo, tener en cuenta si el dato que le van a consultar a la persona es relevante o no. Si para ustedes el sexo de la persona a la que le van a encuestar no les va a ser de utilidad después, entonces no hay necesidad de preguntar por el sexo. La misma cuestión también con la edad del encuestado. Si después, por ejemplo, yo no voy a aplicar para un siguiente estudio, entonces no es necesario preguntar el sexo, la edad, de repente esos datos que son específicos. En el caso de que sea la apertura de un gimnasio o la apertura también de la comercialización de huevos de codorniz, en ese caso tal vez sí sea útil la consulta de edad y de sexo. ¿Por qué? Porque para ver si de repente los que consumen o los que quieren consumir más el producto son del sexo masculino o femenino y de qué edad son. Entonces tengan presente esas, esas cuestiones primero antes de lanzar las preguntas. Otra cuestión también es
tratar de que nuestro cuestionario no se exceda en preguntas. Entonces, por eso es que tenemos que ir eliminando todo lo que no van a ser productivos para nosotros, ¿verdad? Que nos van a poder ayudar a que después se vuelva a hacer otra investigación en base a lo que resulte de esa pregunta. Bueno, entonces si me va a ser útil, le consulto eso. Después puedo ya ir preguntando en relación a la demanda, si cada cuánto adquiere el producto, si de dónde adquiere el producto o el servicio. Entonces, todo lo que sea relacionado a la demanda, para que yo pueda identificar si realmente suele demandar ese producto o servicio. Después puedo también preguntar si cómo desea adquirir o cómo prefiere adquirir el producto o el servicio. En los casos que se aplique, por ejemplo, para eh, retirar del local, delivery, en los casos que se aplique. Si son de servicio, por ejemplo, y que son solamente para recibir en el hogar o de retiro, entonces en esos casos no se puede hacer esas consultas. Después también ir lanzando preguntas agrupadas. Tiene que ser ordenado nuestro cuestionario, tener en cuenta eso. Todo lo que se refiere a demanda, todo lo que se refiere a oferta y después también todo lo que se refiere a precios. ¿Qué es lo que vamos a preguntar en precios? Podemos preguntar si está conforme o no con los precios que está adquiriendo ahora mismo. Podemos preguntar en ese caso con casillas, con opciones múltiples y para poder saber si de verdad está satisfecho o no, hacer una opción de 4 consultas, por ejemplo. Eh, Poco satisfecho, nada satisfecho, satisfecho, muy satisfecho. Esas podrían ser las opciones en en el apartado de precios. También se puede consultar si estaría dispuesto a abonar un poco más si recibe un valor agregado. Entonces, eso se puede consultar también. ¿Cuánto, cuánto estaría dispuesto a abonar por recibir un producto de mejor calidad o un servicio de mejor calidad? Esa podría ser una interrogante para el encuestado. Y poner promedio de precios. Entonces, en ese caso también tiene que ser opción múltiple. ¿Cuáles son las opciones múltiples? Las que tienen este redondito. En estas opciones nos permite marcar una sola respuesta. En las casillas de verificación, que son las cuadradas, en estas opciones de pregunta nos permite marcar varias opciones. Entonces, estas son para cuando se consulta, por ejemplo, ¿por qué motivos adquiere el producto o servicio? Entonces se puede citar varios motivos para que el cliente pueda marcar varias opciones. También se puede marcar ahí o se puede consultar ahí cuáles serían los motivos por los cuales recurriría a un local o a un servicio. Entonces ahí para darle varias opciones. Bueno, tener en cuenta entonces que la pregunta esté bien elaborada y que si realmente necesitamos que marque más de una opción, utilizar casillas de verificación. Después también preguntar si la forma en que está adquiriendo el producto, ahí ya nos vamos a orientar a la comercialización. Podemos preguntar si la estrategia de venta que está recibiendo es buena, si le gusta recibir el producto, si le gusta ir a adquirir el producto en forma física, si preferiría catálogos digitales, páginas web. Entonces ahí se puede enfocar la consulta hacia todo lo que se refiere a comercialización, a marketing. Entonces, tener en cuenta esos puntos. No sobrepasar la cantidad de repente de 14, 15 preguntas que sean así de utilidad para nuestro trabajo. Después también sabemos que todas las preguntas son válidas. Si vamos a utilizar la opción de otros en el que el encuestado pueda escribir, solamente utilizar en casos de que nosotros veamos que realmente es necesario. ¿Por qué? Porque al darle una opción, vamos a suponer que ustedes le están dando 3 opciones ya al encuestado y en el último le pones otros.
y ahí el encuestado pueda escribir, pueda tipear la opción. Entonces ahí se presta a que existan varias otras respuestas que de repente son igual o mal escritas nada más de lo que nosotros ya pusimos. Entonces se puede evitar eso al cerrar la pregunta. Por eso es que se utiliza bastante estas opciones de preguntas cerradas. ¿Hay alguna consulta? Recordar también de marcar la obligatoriedad, por ejemplo, de las preguntas para que todos puedan ir respondiendo eh, y no saltearlas. Entonces, eso también es importante de marcar esa posibilidad para que podamos tener todo respondido. Profe, te vamos a enviar primero a guardar las preguntas Para elaborar, sí. Sí. Exacto. Una vez que terminen hasta el estudio de mercado, yo ahora voy a centrarme en enviarle ya los pocos que me faltan. Creo que son 3 personas más o menos que me falta darle el retorno de sus trabajos. Y después ya puedo recibir de vuelta. Entonces, una vez terminado hasta donde estamos desarrollando, después elaboran su cuestionario. Le damos el OK y ya pueden hacerlo en forma digital. La gente que prefiere hacer directamente digital igual lo puede hacer. A algunos les es más rápido, entonces pueden directamente ya elaborar de esa forma. Para los que están trabajando en dúo, entonces les voy a pedir para que haya mucho involucramiento, que puedan ustedes manejar, inclusive probar la opción de agregar 2 propietarios al formulario, que se puede hacer eso. Entonces, traten de involucrarse ambos, si es dúo, para que puedan manejar realmente su tema. Acuérdense que ya estamos, próxima semana es nuestra defensa del apartado del estudio de mercado. Y de hoy en 8, tenemos que manejar bastante bien nuestro trabajo para que estemos ya en práctica, con entrenamiento para lo que va a ser el próximo año, ¿verdad? profe, Sí, hasta este apartado va a ser para la parcial. hasta este apartado, sí. Estamos cerrando, a ver, creo que aquí, presentación de los resultados. Realmente tenemos, acá les muestro todo. A mí me gustaría terminar bien con ustedes, por eso les decía que por lo menos por paso, pero terminar bien con ustedes. ¿Qué se hace después del ambiente económico? Solamente salté para mostrar, pero ya me dijeron que manejan la elaboración de formularios electrónicos, entonces para los que tengan alguna duda después, pueden ir consultando puntualmente. Después de aplicar nuestra encuesta, que vamos a hacer solamente aplicación entre compañeros, vamos a presentar los resultados de la encuesta. Para que sea mucho más rápida nuestra presentación de resultados, vamos a utilizar ese gráfico que nos muestra en Google Form. Ustedes saben que cuando uno elabora su cuestionario y tiene las respuestas en Google Form, te permite, voy a mirar si tengo algún ejemplo, te permite tener ya los gráficos de respuesta. Entonces, a ver si tengo uno. Voy a mirar si tengo. Acá tengo uno con respuestas. Entonces, este mismo vamos a utilizar para no tener que elaborar. Ahí vamos a ahorrar tiempo. Vamos a presentar solamente el gráfico. Aquí ustedes pueden copiar esta opción y pegar en sus trabajos. Entonces vamos a tener un ahorro de tiempo, ¿no? Les voy a pedir elaborar la tabla que en la tesis, en el trabajo de culminación de carrera, sí se pide. En el trabajo final se pide tener el gráfico circular, en el caso de que corresponda circular, o gráfico de barras, y aparte tener la tabla de frecuencia. ¿Qué significa tabla de frecuencia? Tener la pregunta y tener cada indicador.
Cada indicador, entonces, al lado poner cuántas personas dijeron que sí a esa pregunta y qué porcentaje equivale. Eso nos llevaría un poco más de tiempo. Entonces, yo para ahorrar un poco de tiempo, vamos a hacer de esta forma. Solo van a copiar estos gráficos que les va a lanzar su Google Form. ¿Se entiende? Creo que es la única manera de que terminemos también bien nuestro apartado. Bueno. ¿Qué tal estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Vamos a poder terminar? Yo creo que sí, ¿verdad, Brown? El silencio me dice que sí. Bueno, después de nuestra presentación de resultados de la encuesta, vamos a pasar a la elaboración de los indicadores de la observación a los competidores. Entonces, Intentaremos, profe. intentaremos, vamos a hacer lo que se pueda. Muy bien. Por eso, tenemos todavía un pequeño apartado más para llegar a la conclusión del estudio de mercado. Yo les muestro que el paso siguiente es hacer la observación a la competencia, presentar eso, después hacer nuestro análisis de los resultados, que podemos, por lo menos yo puedo explicarles un poco cómo va a ser. Y por último, ahí recién la conclusión y la recomendación del estudio de mercado. Entonces, ustedes como verán es bastante extenso cada apartado y si se va a hacer como corresponde lleva su tiempo. Por eso es que para los trabajos de culminación de carrera mínimamente son 4 meses de trabajo cuando el alumno está trabajando a full, ¿verdad? Y en este caso nosotros tenemos corto tiempo en nuestra asignatura, pero estamos haciendo a pasos agigantados, según lo que estoy viendo también que me están enviando. Bueno, retrocedo y nos quedamos hasta la interpretación de resultados de nuestra encuesta para que podamos avanzar todos a la par. Y yo les consulto, mañana tenemos el feriado por el censo. Si ustedes me dicen que van a estar todos por su casa y que van a poder compartir de vuelta, nos conectamos sin problema. Entonces, voy a depender de ustedes. Si van a ser censistas y van a estar trabajando, entonces me confirman también. Y podemos hacer pasar para otro día, profe. Sí, lo que podemos hacer en ese caso es, como hay gente a los que les debo también la corrección y seguro que hay algunos que van a avanzar, yo voy a estar disponible y puedo recibir los trabajos de todos los que quieran enviarme. Entonces, me envían y les voy a ir pasando de vuelta. Me voy a dedicar en nuestro horario para recibirles sus trabajos. ¿Les parece bien? Está muy bien, profe. ¿Está bien? Por mi parte. Sí. Profe, una consulta. Sí, Ya la perdidita del grupo. decime. ¿Cuándo es la parcial, profe? La parcial es de hoy en 8. Y para la parcial quedamos que van a presentar, yo les voy a pasar los indicadores de lo que se va a evaluar. Una parte de la evaluación va a ser la entrega de lo desarrollado hasta ahora. Y la otra parte de la evaluación va a ser la explicación. Te van a explicar lo que corresponde al estudio de mercado. Ok, profe. ¿Y nos conectamos cada grupo en diferentes horarios o cómo es, profe? Sí, vamos a determinar, yo creo que no son muchos grupos, entonces yo creo que un máximo de 10 minutos cada uno ya nos va a dar bastante bien. Vamos a empezar nada más un poco más temprano, todos los que puedan conectarse más temprano o inclusive desde las 7 igual, pero nos va a dar el tiempo porque no son muchos grupos, están trabajando de a dos y un grupo está a tres, con 3 integrantes. Entonces, creo yo que va a ser suficiente el tiempo.
Y vamos a ir también a lo concreto, ¿verdad? Entonces, una explicación concreta de qué es lo que se presentó en el trabajo y, y eso, en eso consistiría. No van a estudiar nada más, sino que van a demostrar que están trabajando por sus trabajos y explicar un poco a los compañeros en qué consiste la idea de negocio que están trabajando. En eso consistiría. Entonces hacemos ya una práctica de presentación también que les va a ayudar bastante, creo yo, para sus siguientes presentaciones. Entiendo, brother. Entonces nos conectaríamos todos y nos estaría escuchando también los compañeros y cada uno vamos a estar hablando de qué sería nuestra empresa entonces. Sí, sí, así mismo. Inclusive no habría necesidad de preparar PowerPoint si les lleva tiempo, por ejemplo, entonces directamente pueden proyectar, pueden mostrar, perdón, pueden compartir la pantalla de su trabajo, pueden poner en PDF y comparten desde ahí inclusive. Entonces, hasta eso no va a sacar puntos. Lo importante va a ser que el trabajo esté completo y que la explicación realmente demuestre que se está elaborando el trabajo en forma individual o grupal y que hay un dominio de tema que se está entendiendo hasta ahora. Por eso es que yo siempre insisto en consultarles si se está comprendiendo cada punto que estamos hablando hasta ahora, ¿verdad? Súper, profe, muchas gracias. Está muy bien. Bueno, entonces, si hay sugerencias, estoy abierta. Ustedes saben que pueden sugerir. De repente, si ustedes creen más conveniente de otra forma, igual estamos a tiempo, ¿verdad? Bueno, por hoy entonces le agradezco mucho conectarse y vamos a seguir trabajando. Voy a seguir recibiendo sus trabajos, que ya estamos por terminar este apartado para pasar al siguiente estudio. ¿Estamos? Entonces la tarea de ahora sería, profe, después el marco introductorio, todo lo que pediste del ambiente económico y Sí, el todo. formulario, ¿verdad? Estudio de mercado ya me están entregando ya muchos y ya los que estuve viendo les está faltando ya esta parte de desarrollo del estudio, productos, ambiente económico y la presentación de la encuesta sería, ¿verdad? Entonces ya están ya prácticamente a la par de lo que estuve mostrando. Ok, profe. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, profe, que descanse. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.